la charla que nos tiene hoy aquí juntitos de lo que es el tema del dinero. Ok, entonces vamos a hablar del dinero. Vamos a ver el dinero desde el punto de vista como energía, cómo nosotros con nuestra propia energía podemos materializar. Vamos a verlo desde el punto de vista de la biodescodificación, que vamos a trabajar todo lo que son las emociones programantes, cómo nos afectan esas emociones. Punto de vista transgeneracional, toda la carga que nosotros traemos respecto a nuestros ancestros, todo lo que ellos vivieron y cómo eso a nosotros nos va condicionando también este tema del dinero. Entonces vamos a empezar con el tema de la parte de la energía y el dinero. Y aquí quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran que se puede ser espiritual y tener dinero? O sea, ¿es posible para la gente desarrollar su espiritualidad y por otro lado, seguir o seguir siendo próspero, tener dinero? ¿O piensan que la persona espiritual no debería tener dinero? Me gustaría saber qué piensan, qué sienten, qué creen que es lo común que la gente dice o espera. Yo Por- siento que la gente espera que una persona espiritual sea una persona tal vez con carencia económica, pero yo veo el dinero o el concepto del dinero como un medio para, ¿verdad? O sea, para mí el dinero lo que representa es un medio tal vez para ayudar a alguien o un medio para comprar comida. O sea, no necesariamente se tiene que expander como solo cuestiones de lujo. O sea, yo creo que vivir dignamente a veces no necesariamente tiene que ver con un monto X en la cuenta bancaria. Ok, Meli. Ese Javier Wolkoff es un maestro cabalista y entonces él explica que en realidad el concepto que se tiene de una persona espiritual no es, o sea, ser espiritual no es lo que nosotros consideramos que es una persona espiritual. Él lo que dice es que creemos nosotros como, si yo les digo, ay, es que mi amiga es muy espiritual, entonces, ¿por qué? Porque hace yoga y es vegetariana y hace reiki y hace mucha meditación. Entonces, él dice, eso es una persona que le gusta la parte espiritual, pero no significa ser espiritual. Él explica que él, en lo que consiste ser espiritual es una persona que sabe manejar la energía, que sabe manejar los conceptos y hacer toda, digamos, la manipulación de la energía propiamente para lograr lo que quiere. Entonces, vamos a ver los principios de la energía. El primero es que la energía atrae lo que vibra similar. En energía no es, por ejemplo, en magnetismo siempre nos decían que polos opuestos se atraen. En energía no. En energía atraemos lo que tiene una misma frecuencia. Eso es muy importante que vayamos teniendo estos conceptos claros para el resto, entender el resto de la charla. La energía sigue el pensamiento. Donde está mi mente, en quien yo estoy pensando, ahí está mi energía. O sea, yo puedo estar haciendo una cosa, pero si mi mente está pensando en uno de mis hijos, en mi esposo, en el perrito, ahí con esa persona está, o con esa cosa, o en esa situación está mi energía. Una persona espiritual es una persona que sabe manejar la energía, las energías sutiles, sabe cómo rigen las leyes, cuáles son las leyes y cómo rigen el universo, y saben cómo utilizarlas a su favor. Somos energía. Nosotros somos, nuestra alma es una gran cantidad de energía formada por diferentes, digámosle, capitas, entre comillas, y esas capitas van teniendo diferentes funciones. Hay una primer capa, vamos a repasar, una primer capa que es el cuerpo bioplasmático que le da vida, es como el combustible para nuestro cuerpo físico. Hay otra, entre comillas, capa que es la parte emocional, el cuerpo astral, el cuerpo de las emociones.
Luego sigue el cuerpo mental, donde está todo lo que es pensamiento, conocimiento, todo lo que hemos aprendido desde esa parte intelectual. Y luego siguen los cuerpos superiores, que son los cuerpos espirituales, donde se tiene que ver todo el tema del karma, de las lecciones aprendidas, de las otras vidas que hemos tenido. Todo esto forma nuestra alma. Y el cuerpo físico lo tenemos inmerso, impregnado de toda esta información, de toda esta energía. Si nosotros nos damos cuenta que nuestro cuerpo está impregnado con todo esto, tanto nuestras emociones como nuestros pensamientos están totalmente dentro de nuestro cuerpo físico. Cada célula de nuestro cuerpo está impregnada, le tiene vida a través de esta energía que es nuestra alma. Entonces, si nosotros entendemos que la energía atrae lo que vibra igual, si nosotros entendemos que nosotros somos una gran cantidad de energía, toda esta energía, todo este campo tiene que estar vibrando en una frecuencia para atraer lo que queremos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos que vibrar en la misma frecuencia de la prosperidad, si queremos prosperidad. Pero el tema está que sí, es muy fácil decir eso, pero ¿cómo lo logro? Si yo sé que hay información en mis células que también tienen que ver con mis emociones y con mis pensamientos, que no necesariamente son positivos, que no necesariamente los puedo controlar y que hay muchas de estas cosas que están tan adentro en nosotros, en el inconsciente, que ni siquiera sabemos que las tenemos y que hace que esta energía no vibre en esa frecuencia que nosotros queremos alcanzar. Ahí es donde está ese desconecte en por qué podemos hacer rituales, podemos hacer, decir, como loros, frases, repetir, y decimos que raro, pero no estoy atrayendo lo que quiero y más bien estoy atrayendo lo que no quiero. Entonces ahí es donde tenemos que tener este detalle. Este tema de las dudas, este tema, aquí yo puedo cambiar la palabra duda y poner también miedo. Puedo poner muchas palabras, yo puse dudas. ¿Qué hacen? Cuando nosotros sentimos miedo, cuando tenemos dudas, cuando estamos cuestionándonos si es correcto, si no es correcto, si es para mí, si no es para mí, si yo debería, ¿verdad? O por qué no lo hice, debía haber hecho tal cosa. Todos esos pensamientos que a veces nos enganchan, ¿no? Nos van a hacer vibrar, todo nuestro campo va a empezar a vibrar y todo eso va a empezar a emitir una frecuencia. Una frecuencia de qué? De duda, de miedo, que va a hacer que nuestro cuerpo vibre totalmente en esa frecuencia, toda nuestra energía, y por lo tanto lo que va a traer es una energía que nos va a confirmar todo lo que nosotros estamos poniendo aquí. ¿Por qué? Porque va a ser de la misma calidad, de la misma frecuencia, digamos, del mismo nivel. Entonces, estas dudas, estos miedos, todos estos cuestionamientos, lo que van a hacer es atraer todo eso que yo no quiero atraer precisamente. Y una de esas cosas que no queremos es la carencia, ¿verdad? No queremos pasar por ahí. Cuando nosotros entendemos que es a nivel energético que se dan las cosas primero, las cosas se forman a nivel energético primero. Dios creó primero la energía y luego se creó el mundo físico. Entonces, yo puedo entender que desde mi pensamiento, desde mi emoción, que son energías, es desde donde yo tengo que empezar a darle forma a lo que yo quiero. Y es desde donde yo tengo que empezar a sacar y quitar lo que yo no quiero. Cuando yo logro poner en una frecuencia mi pensamiento, mi emoción y hago una acción congruente con todo esto, el resultado llega. ¿Ok? Ahora, el resultado llega, pero puede llegar una prosperidad, un buen trabajo,
una familia, un marido, un carro, una casa, pero podría llegar un cáncer, puede llegar una pérdida financiera, puede llegar un abandono. ¿Por qué? Porque mi pensamiento, mi emoción y mi acción están vibrando en esa frecuencia. En la misma frecuencia en que nosotros tenemos esto, vamos a tener como resultado lo que obtenemos en este plano. Entonces, es muy interesante porque cuando las personas nos están hablando, nos están diciendo que tenemos que hacer esto, pensamiento positivo y esto y lo otro, están dejando por fuera una parte muy importante, que es cómo estamos nosotros manejando el pensamiento y la emoción a nivel inconsciente. Porque yo estoy haciendo muchas cosas desde la conciencia. Entonces viene una persona, para ponerles un ejemplo, viene una persona un día y me muestra una lista que tenía. Una lista perfecta, de las peticiones con las mejores palabras, escrita a mano, toda la parte técnica estaba perfecta. Pero esa persona estaba con tanto miedo, porque no lo puedo decir en francés, estaba muerto del miedo, la persona estaba con mucho miedo. Entonces yo le decía, no se puede, o sea, no tiene mucho sentido tener todo eso tan perfectamente elaborado si vos estás vibrando desde el miedo, desde la carencia, porque en el fondo se lo estaban comiendo todos los programas, todos los patronos que tiene desde pequeñito, de abandono, de merecimiento, de que ya había habido una pérdida financiera. Entonces, por más que se esforzaba y decía y repetía y todo lo que le decían, pues, que pase esto, que pase el otro, que haga aquí, que haga allá, nada le iba a funcionar. ¿Por qué? Porque en la parte inconsciente, que es una parte tan fuerte de cada uno de nosotros, estaban anclados sus miedos y sus programas. Y realmente es esa parte inconsciente la que nos controla y la que nos hace vibrar. Entonces, quiero que a partir de ahora entendamos que una cosa de lo que nosotros hablamos y decimos desde la conciencia, todo lo que yo les puedo explicar en este momento a ustedes, yo lo sé, yo me lo sé muy bien en la teoría, pero de eso a que yo vibre desde ahí, a que yo logre superar mis miedos, a que logre superar todo eso que ni sé que tengo, porque uno ni sabe lo que tiene, es muy diferente. Pero cuando eso se cambia, cuando eso se hace el chip, ese chip se cambia y se saca, uno empieza de verdad a vibrar diferente, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que vamos a estar viendo ahora más adelante, lo vamos a ver desde el inconsciente. Vamos a estar hablando desde ahí, para que lo tengan presente. Si yo, este es un tip que les voy a dar. Si yo quiero tener, por ejemplo, un plan bien definido, mi maestro, Master Choa Kok Sui, mi maestro de sanación pránica, él nos enseñaba y nos decía que era sumamente importante definirlo. Si yo quiero hacer un viaje, yo quiero decir, eh, por ejemplo, a veces las personas dicen, vamos a ver un caso que pasó en pandemia, por ejemplo. Una persona decía, yo quiero trabajar en el extranjero, yo quiero trabajar en el extranjero. Ok. En el momento en que andaba de vacaciones, se vino la pandemia y cerraron los aeropuertos. Y le tocó empezar a trabajar en el extranjero, pero porque no se podía devolver para la casa, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado de lo que uno pide, porque quería trabajar en el extranjero, pues ya se le cumplió, pero fueron 2 meses en que no podía regresar al país. Y la empresa inclusive le dijo, si no vuelve al país, tiene que renunciar porque no puede seguir trabajando en el extranjero con estas condiciones. Y entonces en estos vuelos que hicieron de repatriación, tuvo que pagar carísimo el tiquete y volver al país. Entonces fue muy interesante porque decía, bueno, yo siempre decía que quería trabajar en el extranjero y me tocó, pero no es la forma adecuada. Entonces, mi maestro decía que es muy importante cuando nosotros vamos a hacer un plan de algo que queremos lograr. Puede ser un trabajo, puede ser una persona, una pareja,
un viaje, una casa, un carro, tenemos que definir muy bien qué es lo que queremos, porque muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que queremos. Si nosotros no sabemos lo que queremos, el universo pues no nos va a dar o nos va a dar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos definiendo. Entonces, si nuestra energía está formando algo muy indefinido, que no tiene unas características bien definidas, pues entonces va a ser algo parecido a lo que yo quería, pero no exactamente lo que yo quería, pero el universo me va a decir, pero nunca me dijiste que querías. Entonces, bien definido es importante. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos qué queremos, ¿verdad? Con ese detalle. Por escrito, a mano. Cuando yo estoy haciendo este plan, yo tengo que pensar y definir, pero yo tengo que tener la emoción adecuada. También cuando yo estoy haciendo ese plan, yo tengo que creérmela. Yo no puedo estar pensando, ay, yo quiero hacer un viaje, no sé, a tal parte, pero, ay, no, pero, ¿cómo voy a hacer con el hotel? Ay, ¿y quién me va a cuidar el perro? Ay, y cómo, si ya yo empiezo con esa emoción de dudas, ya eso empieza a tambalearse, ya no se forma claramente. Cuando yo lo estoy definiendo, yo tengo que poner un pensamiento claro, una emoción fuerte, una emoción positiva, de sí lo voy a lograr, si esto es lo que yo quiero tal cosa, y yo no voy a ponerle cuestionamientos de, ¿y cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer lo otro? No, el universo se encarga de que todo eso se cuaje. Escrito a mano, porque yo estoy haciendo una acción, estoy dando una materialización, estoy bajando la energía. Y es importante poner fechas, o sea, a ese punto, definir, para tal momento yo quiero esto, 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 esto. Eso es parte de lo que hay que hacer a la hora de definir lo que uno quiere, utilizando esta parte de la energía que estamos entendiendo, que atraemos lo que vibramos, donde está nuestra mente, está nuestra energía. Si yo estoy haciendo esto, si yo estoy véanlo así, perdón, para poder definirlo, para poder escribirlo, yo tengo que tenerlo bien claro a nivel mental. Quiere decir que cuando yo me pongo a escribirlo, ahí me obligo a definir qué carro quiero, qué modelo, para cuántas personas, que sea grande, que sea chiquitito, que quepa en tal parte, que, no sé, que sea comprado de contado, que no tenga deuda, o si prefiero que sí, que mejor comprarlo financiado para no poner todo el capital en eso, de qué color lo quiero. Entonces, a la hora de hacer yo este trabajo, me estoy obligando a definir. Y al hacerlo, tengo que estar pensando puntualmente con una emoción de que sí, es posible, yo lo tengo, o sea, ya de verdad está todo para que yo lo tenga. Y para cuándo lo quiero tener, porque bueno, ¿qué va a pasar si eso me llega cuando ya yo tengo 85, 90 años y ya no puedo manejar o no quiero manejar, ya no me interesa manejar, ¿ok? Eso es importante. Ahorita una consulta. ¿Alguien preguntó algo? Jessica, una consulta, por ejemplo, para el nivel de trabajo, cuando usted dice bien definido, o sea, uno tiene que definir que el lugar, el puesto, el salario, no sé, cómo está uno bien definido, digamos, el nivel de trabajo. Si no te escucho bien, Jess, pero digamos, para la parte del trabajo sería, por ejemplo, ok, ¿en qué quiero trabajar yo? Em, Suponete que yo tengo que definir, bueno, no, yo quiero un trabajo aquí en Costa Rica, o bueno, yo estoy pensando que me gustaría trabajar en Canadá, o me gustaría trabajar en España, por ejemplo. ¿En qué me gustaría? Pero bueno, si yo soy publicista, trabajo o en relaciones públicas, ¿cómo quiero, en qué aspectos quiero yo que se desarrolle mi carrera? Quiero trabajar en ventas, no quiero trabajar en ventas, quiero trabajar en tal otra cosa, me gustaría en una ONG, por ejemplo, en una organización de este tipo, o me gustaría trabajar
a nivel personal, tener yo mi propia empresa, para una transnacional, en qué me gustaría trabajar, digamos, qué tipo de, quisiera ser manager ya, quisiera tener gente a cargo, no quiero gente a cargo, cuánto quiero ganar, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto quiero ganar? Ahí es uno de los puntos que uno más se frunce, ¿no? Sí, si yo quiero ganar $10,000 al mes, entonces yo digo, ay no, ¿y quién me va a pagar a mí $10,000 al mes? Ok, ya, entonces ni hagas el ejercicio, porque ya le metiste la duda, ya cuestionaste, ya está echado a perder. Si yo quiero ganar, y yo quiero ganar eso, entonces yo lo pongo, yo quiero ganar eso. Y el universo hará algo pasa para que eso se dé si a mí me corresponde, que vamos a ver otros temas más adelante. Pero por lo menos vamos a tener cosas prósperas, ¿verdad? No van a ser trabajos en que voy a tener que trabajar 18 horas diarias y me van a pagar salario mínimo y voy a andar siempre corriendo, ¿verdad? Es importante entre yo más lo defina y más vibre y me sienta que sí, que yo quiero, que eso es lo que yo quiero, es como más voy a estar atrayendo con más posibilidades eso que yo quiero. Vamos a ver. La biodescodificación está muy relacionada con el tema de las creencias. Entonces, aquí entran temas, cuando uno empieza a pensar, no, es que yo creo que la gente que estudió para derecho está saturado ya el mercado. No, yo no creo que yo pueda conseguir un trabajo porque en derecho, ¿cómo cuesta? No, yo estudié medicina porque antes sí se ganaba muy bien, pero ahora hay médicos de taxistas y ya no, ya yo no puedo. Entonces, cuando entramos en la biodescodificación, ya entramos en este tema de creencias. Esas creencias nos hacen vibrar y esa vibración ya sabemos que atrae exactamente lo que nosotros estamos vibrando. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con nuestras creencias. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista, por lo menos, de empezar a darnos cuenta qué es lo que nosotros tenemos ahí de información dentro de nosotros, en nuestra energía. Entonces, hay mucho tipo de creencias respecto al dinero. ¿Qué creo yo del dinero? ¿Qué es lo que yo siempre he pensado? ¿O qué son las cosas que me genera a mí el tener dinero? Entonces, por ejemplo, esta frase que se oía antes mucho, yo no sé qué tanto ahora, pero antes se oía mucho que somos pobres pero honrados. Entonces eso le metía a la persona una idea de que la gente que tenía dinero no era honrada. Entonces había que ser pobre para ser honrado. Entonces, si yo tengo dinero y mi familia era pobre pero honrada y yo voy a tener dinero, entonces mi familia va a creer que yo no soy honrada. Entonces, ahí empiezo con todo un cuestionamiento, ¿no? Con todo mm, un sabotaje a mí misma, porque si yo me hago rica, ya no voy a ser honrada, ya la gente va a pensar que yo no soy honrada, mi familia va a pensar que yo ando en cosas malas y entonces eso me va a empezar a generar problemas. El programa que tenemos de que hay que trabajar mucho para ganar la plata. El trabajo es muy duro, hay que partirse la espalda para trabajar y tener dinero, ¿verdad? Eso es un programa que está muy instalado. Tenemos programas que tienen que ver cómo el dinero ha dividido las familias. Es que cuando habían temas de mi dinero, mis papás se peleaban, empezaban a pelear. Es que siempre el dinero trajo peleas en mi casa entre mis hermanos. O mi papá y mi mamá peleaban de que quién me tenía que comprar a mí los zapatos de la escuela. O es que mi familia, mi mamá o mi papá ya están viejitos y entonces nosotros somos 2 hermanos, 5 hermanos, 10 hermanos y, y nadie quiere poner plata y mi mamá o mi papá requiere mucho medicamento, hay que estar yendo al médico
y solo yo lo pago porque mis hermanos, si yo les cobro, se enojan, ¿verdad? Entonces empezamos a tener en nuestro inconsciente que el dinero trae problemas y separaciones de familia. También, si nosotros somos ricos, por ejemplo, esto es me llama mucho la atención, yo he estado oyendo charlas de esto. En México, lo primero que dicen es que si yo tengo plata me van a secuestrar. Entonces, tener dinero me expone a mí a peligros. Si yo tengo una buena casa, hay peligro de que se me metan a robar, me pueden asaltar. Si yo ando en un buen carro, me pueden asaltar, hacer un bajonazo. Entonces, a final de cuentas, todos esos miedos, todos esos programas, toda esa información que uno ve, hace que uno mismo se vaya saboteando. Eh, Hay muchas cosas que traemos desde la parte de la mamá y una de ellas que es muy interesante es que si nosotros tuvimos un nacimiento muy difícil, para nosotros el programa que queda es que la vida es difícil. Es como un inicio, ¿no? Ya nos costó nacer, nos costó llegar, es porque la vida cuesta. Ese es uno de los programas que hay instalados muy interesante y por eso es importante quienes tienen la posibilidad de averiguar qué pasó cuando ustedes nacieron. A veces las mamás cuentan cuentos de hadas por no hacer daño, pero lo mejor que se puede hacer como mamá es contarla ya cuando los hijos están grandes, contarle la verdad, la realidad que se estaba viviendo en el matrimonio o en el momento de la mamá de estar embarazada y del nacimiento. Porque cosas como estas incluso pueden hacer que para la persona ella sienta que su vida es muy difícil y no entienda por qué, y es porque ya desde el momento en que iban a nacer, las cosas le costaron. Hay que ver los ciclos. Por ejemplo, eh, a veces pasa en la vida que una persona tiene dinero y entra en una mala racha, pero ya vuelve a salir adelante y se compone, ¿no?, el asunto. Pero hay personas que continuamente viven y viven en estos ciclos de no poder levantar, de que siempre les falta plata, de que la plata llega y se les va, le dieron un bono y no sé, se descompuso algo en la casa, se descompuso el carro, alguien se enfermó, el otro día alguien me decía, sí, me llegó una plata y se me enfermó la perra y tuve que pagar un montón de cosas. Entonces aquí es muy interesante, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿quieres tener dinero? Todos van a pegar el brinco y van a decir, sí, claro, yo quiero tener dinero. Lo que pasa es que entonces nosotros no estamos siendo conscientes de qué programas tenemos adentro instalados. Cuando no hay conciencia de esos programas, entonces nosotros lo que hacemos es culpar a la crisis económica, culpar al jefe que no me paga bien, culpar al país en donde estoy, culpar a mi marido porque no gana bien, entonces no podemos salir adelante. Entramos en un estado de victimización. Y cuando nosotros estamos victimizándonos, no nos estamos haciendo cargo de nosotros, de nuestra energía, de nuestro poder, de lo que nosotros sí podemos hacer. Y eso, cuando vamos a estar en esta vibración de victimización, vamos a traer personas, circunstancias, situaciones que nos van a validar exactamente lo que estamos pensando. Y vamos a decir, ¿ves? Yo tenía razón, como esto y esto y esto, por eso me pasó tal cosa. Entonces, cuando nosotros no tenemos conciencia, empezamos a culpar la crisis económica, el gobierno, es que yo vivo en un barrio muy feo, entonces aquí yo no puedo poner el negocio que quiero. eh, no sé, todas las excusas que nosotros podemos poner, lo que me están diciendo es que tengo programas instalados que me están haciendo quedar atrapada en este ciclo de situaciones. Y algo muy importante, si es una persona que nunca ha tenido dinero, una persona que de verdad nunca ha sido próspera, eh, no es normal, o sea, no es normal. Hay que buscar porque
probablemente hay información de los ancestros. Ahora lo vamos a ver. Muchas de estas circunstancias que nos hacen a nosotros actuar saboteándonos, vibrando diferente, digamos, son por heridas que tuvimos en la infancia. Y estas heridas, como les dije, vamos a tener presentes, siempre van a estar instaladas en nuestro inconsciente. El inconsciente dicen que nos manejan por lo menos el 95% de nuestras decisiones, de nuestra forma de actuar. O sea, somos como muppets, como marionetas que nos está manejando el inconsciente. Y estas heridas pueden ser reales o simbólicas. Pueden ser situaciones que pasaron de verdad o situaciones que yo, por estar pequeña, las interpreté de una manera cuando realmente no era así. Entonces, ¿cuáles son esas heridas que nos están afectando, que nos están pesando? Heridas de abandono, de rechazo, de traición, de humillación, de abuso, de críticas. ¿Por qué? Porque todo esto hace que nosotros nos sentamos no merecedores, tengamos una autoestima baja y todo esto va a repercutir en la vibración de nuestra energía. Y nosotros atraemos lo que vibra igual. Vamos a atraer situaciones y personas que nos van a venir a validar lo que nosotros estamos creyendo de nosotros mismos. Heridas de abandono como qué, bueno, abandonos reales de que la mamá o el papá se fue o no estuvo, o la mamá tuvo al chiquito y lo regaló o lo vendió. Niños que nacen y su papá no está. Y aquí quiero hacerles una recomendación. No digan, esa persona o yo o mi hijo no tiene papá, porque sí tiene papá, si no, no estaría en este plano. No se conoce el papá o el papá se fue, no estuvo presente o el papá se murió, pero sí tiene papá. Decir que no tiene papá es desconectar esa energía y ya ahí también estamos generando un cortocircuito. Ese abandono puede ser real, puede ser simbólico, de que en alguna circunstancia ese niño o esa niña se sintió abandonada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de sus hermanos se enfermó gravemente y los papás tuvieron que abocarse a atender a ese niño enfermo. Y aunque todos estaban juntos, el niño sentía que la atención no era la misma y se sintió abandonado, por ejemplo. Rechazo, traición. En esto de traición, he visto últimamente, es algo muy interesante, cómo las circunstancias que viven los padres cuando estaba el niño pequeño o la niña pequeña y que tuvieron que ver con infidelidades de uno o de otro, eso genera en el niño una herida de traición y de y de solidarizarse con el padre víctima de la situación. Entonces, muchas veces la persona no avanza en su vida porque en su niñez se sintió en la necesidad de ser solidario o solidaria con su mamá, que fue traicionada, que fue abandonada, porque el papá tenía otras mujeres, porque el papá tenía otra familia aparte, paralela. Entonces, el niño o la niña, como se maneja solo a nivel de emociones, se siente en obligación de cubrir ese espacio que papá deja y venir y acompañar a mamá y ayudar a mamá. Y como me dijo alguien, somos vos y yo contra el mundo, que le decía a la mamá así. Entonces, este niño o esta niña crece y no es capaz de seguir adelante y tomar su vida porque se siente en obligación de seguir en una posición que no le corresponde. Entonces, si no estamos en el lugar que nos corresponde, nosotros no podemos recibir lo que nos toca, ¿no? Humillación, bueno, abuso de todo tipo, no solo abuso a nivel sexual, digamos, también abusos físicos en el sentido de trabajos. Una persona que pequeñita la ponían a cuidar a sus hermanos, como, o sea, de 6, 7 años, a hacerse cargo de sus hermanos de 3 y 5 años. Eh, Abusos en cuanto a exigencias, a castigos, cosas por el estilo, las críticas, pues, ni que contar, ¿verdad?
Todas estas heridas lo que hacen es que desvalorizan a la persona. Si vos no puedes generar dinero, si sos una persona que no logra generar dinero, lo que está pasando ahí es que no se siente merecedora. Es una persona que por alguna situación que vivió de niña, alguna pérdida que se vivió, siente que no puede, que no merece tener dinero. Entonces ponían un ejemplo muy interesante y es que dice, por ejemplo, para que vean que puede ser simbólico, llega el papá con la billetera llena de dinero, ¿verdad? Pero ese dinero es para pagar la casa, el banco o pagar el alquiler. Es el pago que el papá tenía que ir a hacer. Y el chiquito o la chiquita que está ahí le ve la billetera al papá llena de dinero y le dice, papi, yo quiero que me compres una Barbie. Papi, yo quiero que me compres la bola de fútbol. Y el papá le dice, no puedo, no tengo plata. Pero el niño está viendo la billetera llena de dinero. Entonces, claro, el papá no se le ocurre pensar que el chiquito se dio cuenta de eso y explicarles que este dinero es para pagar la casa. El papá sigue en sus cosas y el niño se queda con un sentimiento de desvalorización. Yo tengo dinero, pero vos no mereces esa bola, no mereces esa Barbie. Puede ser algo simbólico, pero que deja a la persona totalmente marcada desde entonces. Em, Puede ser una situación en donde creo que pasa mucho de cuando los papás se tienen que ir a trabajar para salir adelante, porque son muchos en la familia, y se quedaban los hermanos solos, y se quedan los hermanos ahí peleando, ¿verdad? Viendo a ver cómo salían a final de cuentas. Entonces hay una desvalorización, mis papás no me quieren porque se van todo el día. Solo les interesa trabajar y no quieren estar con nosotros, o no nos aman porque no quieren estar con nosotros. Entonces, desde la perspectiva del niño, eso es un abandono y hace que yo me sienta no merecedor porque no me quieren, ¿no? No me dan atención. Pasa mucho también cuando, por decir algo, cuando son hermanos o digamos varias hermanas seguidas, por ejemplo, entonces a la mayor le compran la ropa y esa ropa se las van heredando a las otras hermanitas, era muy común antes, ¿verdad? Entonces las pequeñas sienten que no merecen porque le compran a la mayor, pero ya para ellas tienen que usar ropa usada. Entonces también pasa eso, mucho con las diferencias con los hermanos. Eh, Situaciones en las que el niño entiende que la mamá deja al papá porque el papá no genera dinero, no puede generar dinero, entonces como mi papá no tiene dinero, mi mamá lo abandona, no lo quiere. Entonces yo empiezo a generar lealtades. Pobrecito mi papá, que porque no tenía dinero, lo abandonaron. Entonces yo voy a ser igual que mi papá, porque a mí me dio mucha lástima y voy a ser solidario con él. Eh, si desde que naciste, si la persona nace y nunca han tenido dinero, eso lo que habla es que hubo un problema en el árbol, en los ancestros, que alguien en algún momento dijo, no quiero volver a tener dinero, el dinero es malo. Y eso se quedó como una impronta a nivel inconsciente y eso va pasando de generación en generación. ¿Ok? ¿Cómo qué puede ser eso? Bueno, ahora lo vamos a ver cuando hablemos del transgeneracional, pero casos, por ejemplo, es que mi abuela y mi abuelo vivían muy bien, estaban casados, vivían pobres, pero iban saliendo con todo. Vino mi abuelito y se pegó la lotería. Y entonces se armó la fiesta y empezó a tener mujeres y se hizo alcohólico y gastó todo el dinero. Entonces mi abuelita siempre decía, ay, éramos más felices cuando éramos pobres. La plata nos trajo mucho sufrimiento, la plata nos trajo tragedias. Entonces, claro, esa información va quedando de que es mejor no tener dinero porque se sufre, porque atrae las tragedias. Entonces, son generaciones, son creencias que en algún momento, digamos que uno podría entender el sentido que se le dio, uno podría entender a la abuela que estaba diciendo eso, pero conforme van pasando las generaciones, esa historia se pierde. Nada más queda el dinero atrae sufrimiento y eso es lo que la gente va heredando.
Y en el inconsciente esa información queda. Y dice, no, tú guarde, ¿para qué voy a tener yo más dinero si lo que voy a hacer es sufrir? Entonces la persona se boicotea. ¿Ok? ¿Qué pasa? A ver. Bueno, entonces aquí era esto, ¿verdad? Y siempre que nosotros tengamos un conflicto, el conflicto que sea, cualquiera que sea, nosotros vamos a preguntar desde cuándo. Y si la persona dice desde siempre, eso es que ya viene un programa del árbol, de la parte de los ancestros, o del momento del nacimiento, del momento del embarazo, lo que vivieron los papás durante el embarazo y en el nacimiento de la persona hasta como los 3 años. Cuando la persona siempre responde esto desde siempre, ya nosotros sabemos que nos tenemos que ir a buscar más atrás esa información. ¿Qué pasa cuando vos generás, pero el dinero se va? El dinero no lo sostienen. Bueno, dicen que es lo que estábamos hablando ahora. Hay un concepto de que tener dinero es malo, de que acumular dinero es malo. Puede ser porque hubo un sufrimiento por una pérdida, porque la persona o alguien en su clan tenía dinero y tuvieron una pérdida financiera y sufrieron tanto, que en el inconsciente dice, mejor no tengo dinero porque lo vuelvo a perder y me va a doler mucho. Ese es el programa que hay, por miedo a sufrir, por miedo a volver a perderlo. Entonces, si no lo tengo, no sufro por eso. Cuando hay un problema de este tipo de programa, de que yo no puedo acumular dinero, ahí es cuando entran las tarjetas de crédito y se convierten en una soga en el pescuezo. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito están comprometiendo el ingreso futuro. Mi maestro decía que las tarjetas de crédito eran un hueco en la prosperidad de la persona. ¿Por qué? Porque te dan una falsa sensación de que puedes comprar. Entonces, en vez de mantener un orden y decir, ok, si yo gano 10, voy a gastar 8 y voy a guardar 2, o al menos decir, si gano 10, gasto 10, la tarjeta te dice, no importa, vos ganas 10, pero mira, empuja un poquito la tarjeta y ya vas a poder gastar 13. El problema es que después vas a poder gastar solo 7, pero tus gastos están en 10. Entonces vas a volver otra vez a pasar la tarjeta. Y ahí empieza un proceso de ahogo. Entonces las tarjetas de crédito lo que vienen a demostrar es que la persona tiene un conflicto, tiene un tema con la parte del guardar el dinero, con la parte, no tiene problema en generarlo, pero no quiere sostenerlo, no quiere mantenerlo porque le genera culpa, porque los ricos no van al cielo. O sea, el tema, que me lo salté antes, el tema religioso en nuestra cultura es muy fuerte. Los ricos no van al cielo, es más fácil que pase un camello que un rico al cielo, ¿verdad? Recuerdan todas esas historias. Y en realidad hicieron mella en nosotros. Entonces, tener dinero es malo, los malos tienen dinero, los que tienen dinero son los chanchulleros, la gente sinvergüenza. Y cuando nosotros empezamos a sentirnos prósperos y que empezamos a acumular, nos sentimos mal. Entonces, las tarjetas de crédito, las personas que están enredadas con tarjetas de crédito ya se dan cuenta que tienen por ahí un tema con esto, ¿no? En realidad es muy sano las personas que se logran manejar sin necesidad de tarjetas de crédito. Y también hay un tema muy interesante que lo he visto, es no querer ser como mi abuelo, no querer ser como mi tío. Entonces, vi un caso con una persona que hicimos el transgeneracional porque me dijo, yo no tengo problema generando dinero, pero yo a como lo recibo lo disparo. Así me dijo. Es como que yo no me lo puedo tener en la mano, yo lo disparo. Entonces, cuando empezamos a hacer la terapia, nos dimos cuenta que esa persona tenía un abuelo que tenía mucho dinero. Tenía un cuarto donde nadie podía entrar porque ahí era donde estaba el dinero
y por supuesto, como era el cuarto prohibido, todos los chiquillos se llegaban a asomar ahí y lo veían donde estaba poniendo así billete sobre billete, billete sobre billete y tenía los fajos de dinero. Entonces el abuelo tenía dinero. Y el abuelo que tenía para esa persona, eh, el dinero era el medio con el que él conseguía que la gente hiciera lo que él quería. Manipulaba a su familia a través del dinero. Entonces ella se dio cuenta que tanto su papá como su mamá estaban pendientes del abuelo, pero siempre con el tema del dinero de por medio. Y ella chiquitita, que merecía atención, que merecía cuidados, se sentía no vista porque ellos siempre estaban, todos los temas giraban alrededor del dinero. Y este señor era una persona que a ella no le gustaba en el sentido que era malo, en el sentido de que teniendo dinero era egoísta, no lo compartía, no ayudaba y manipulaba a la gente. Entonces ella en su inconsciente dijo, el día que yo tenga dinero, yo no voy a ser como él, yo lo voy a dar, yo lo voy a dar todo. Y ese es el programa que ella se puso. Ahora, ¿qué es la ventaja? Nosotros nos ponemos los programas, nosotros los quitamos. Lo que tenemos que hacer es encontrarlos. Eso es donde tenemos que llegar. Cuando nosotros, si nosotros en algún momento hemos tenido mucha prosperidad y después ya no la tenemos, vamos a pensar, ¿qué pasó cuando yo tuve prosperidad? ¿Qué viví cuando tuve prosperidad? Entonces puede ser que nosotros hayamos vivido alguna circunstancia desagradable que nuestro inconsciente hizo el enlace. Entonces ahora yo siento que si yo vuelvo a acumular dinero me van a pasar estas cosas. Digamos que una persona con mucho dinero logró acumular y tenía un negocio, todo, y lo asaltaron, tuvo un asalto feo a la casa, una cosa así. Entonces, bien que mal, en el fondo le queda ese programa. Y después dice, no, es que si yo vuelvo a ser rico, si vuelvo a tener dinero, otra vez me van a volver a asaltar, otra vez voy a pasar por esa circunstancia, entonces yo no quiero tener dinero. Y se autosabotea porque todo es a nivel inconsciente. También tiene que ver mucho el tema cuando se han visto, mi esposo tiene un dicho que dice que las herencias no se reparten, se destapan. Y eso es un tema muy común cuando la repartición de las herencias. Entonces, cuando vemos que las familias se pelean y se separan porque están peleando por las herencias, porque que me toca, que no me toca, que esto es tuyo, ¿no? Y eso es mío. Entonces, la gente en el fondo no quiere después tener cosas porque siente que si tiene cosas va a terminar peleando por esas cosas también. De una forma u otra tal vez estaba pequeña y veía a los tíos peleándose o a la mamá llorando porque los tíos le está peleando porque el abuelo le dejó un lote más grande que el de la par y el que tenía más arbolitos que el de él. Y entonces al final de cuentas va a decir, uy, no, mejor no tener nada para no pelear, para que no te reclamen. Todos estos son ejemplos que les pongo de la vida real para ver si nos van sonando, si nos resuenan, ¿no? Entonces siempre hay que ver qué pasó en mi familia, en mi clan, cuando había dinero. Ok, el cerebro siempre trata de protegernos. Entonces vamos a tener programas que lo que buscan es protegernos de sufrir, porque lo que quiere la mente es eso, protegernos de sufrir. Y de ahí es entonces que generamos todos estos programas. Cuando la persona no quiere gastar. Entonces la persona empieza a acumular dinero, pero no lo quiere gastar. Y no lo quiere gastar porque si pasa algo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la vibración de esta persona es la carencia, porque está pensando que para cuando necesite no va a tener. Es que entonces cuando se enferme mi perro no voy a tener de dónde. Bueno, ya está la persona pensando, primero, que se le va a enfermar el perro, y segundo, que para ese momento no va a tener los recursos que requiere. Esos son memorias de carencia. Ahora me puede decir, pero si es que mi perro ya tiene 16 años, de verdad que, bueno, sí, el problema no es ese, el problema es que estás decretando de una vez que para cuando ese perrito está enfermo no vas a tener dinero, no vas a ser solvente, no vas a ser próspero. O para cuando había una persona que me decía, yo estoy ahorrando porque yo soy hija única, entonces para cuando mis papás se enfermen,
echar mano a eso. Entonces le decía yo, bueno, pero entonces estás decretando, estás formando tu energía para que cuando tus papás se enfermen, vos estés sin trabajo y tengas que comer tus ahorros. Así de simple. Entonces, las personas que pueden ahorrar, generan dinero, no lo gastan todo, pueden ahorrar. ¿Para qué están ahorrando? Para cuando el carro se les descomponga, para cuando la casa haya que hacerle reparaciones, para cuando se enferme, por si me enfermo, por si tengo que pagar un funeral. Y me pueden decir, pero es que esas cosas pasan, sí, pero estoy asociando a que en el momento en que sucede yo no voy a tener prosperidad. Y ahí lo que está trabajando es la carencia, un programa de carencia. Entonces, es súper importante entender con qué motivo, con realmente qué es lo que hay detrás de eso que yo estoy programando, de ese ahorro. Es diferente y la energía ustedes se la pueden sentir, mis brujitas, las que han llevado el curso. em, es muy diferente la energía de pensar en ahorrar porque se me puede descomponer el carro, ahorrar porque yo me quiero ir a dar un buen paseo a Europa, me quiero ir a dar un buen paseo a Italia o me quiero, no sé, a donde quiera, desde la carencia. Y esos son miedos y esos son programas. Casi siempre la carencia es o porque de pequeños hemos vivido muchas carencias y limitaciones o porque el árbol lo ha sufrido, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es el transgeneracional? Es todas estas energías, programas, emociones que nosotros estamos heredando de nuestros ancestros. Cuando en las historias familiares de nuestros abuelos, de nuestros tíos, hubo robos, hubo pérdidas de dinero, juergas en el sentido, como les decía ahora, el abuelo, el tío o el papá, que, que el dinero que tenía se iba a tomar licor, se iba con mujeres, problemas de herencias, vergüenzas porque era dinero mal habido, porque era un ladrón, porque era un brujo. Nos pasó por ahí que encontramos en un árbol eh, un abuelo que era brujo y hacía cosas raras. Y entonces todo ese dinero que ese señor ganó con esos servicios, el hijo lo perdió. El hijo perdió todo ese dinero. Primero porque dinero, yo diría, como dicen por ahí, salado, ¿no? O sea, es dinero que se hizo haciéndole mal a la gente. Pero además hay un programa de vergüenza de que mi papá es brujo, está haciendo cochinadas, entonces yo no quiero este dinero. O por ejemplo, vergüenzas como cuando hay mujeres que han tenido que ser prostitutas para poder sacar a la familia adelante. Entonces, se les juzga y se ve con malos ojos y entonces eso genera vergüenza y la gente dice, no, 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 yo de ese dinero no quiero nada. Eso es de ese dinero cochinada, ese tipo de cosas. Esas historias familiares nos dan mucha información. Em, por ejemplo, si vamos a ver casos, cuando se dan estos problemas financieros entre compañías y el empleado es el eslabón débil de la cadena y es el que va a la cárcel porque manejaba el dinero. Entonces, ese tipo de memorias se van reflejando en el clan. Y algo importante que también quiero comentarles es que las profesiones hablan de qué carecía mi familia, de qué eran las necesidades que tenían respecto a sus conflictos más fuertes. Entonces, si alguien es médico es porque arriba en el clan hubo muertes o enfermedades en donde no se tuvo la asistencia médica y probablemente alguien murió o se pasó una circunstancia muy difícil por no tener médicos. Educación, cuando hay maestros, profesores, es porque arriba en mi clan hubo falta de educación, falta de preparación. Entonces había pobreza por no tener educación. Entonces viene alguien que va a suplir esa parte siendo educador o siendo educadora. Entonces, todas las historias familiares, todas esas historias que hemos escuchado, nos están dando información y nos sería interesante ver
de qué manera lo podemos ver ahora desde otra perspectiva y entender qué programas generó eso en el clan, ¿no? Y todo lo que nosotros, todo lo que no se solucionó, no salió a la luz, se mantuvo como secreto, arriba en el árbol, se sigue presentando hasta que alguien lo resuelva. Así es que es mejor ir sacando todos esos secretos al aire, les dando solución. ¿Ok? Ujú. ¿En qué trabajas? Si yo te pregunto, ¿en eso que estás trabajando, estás ganando dinero? ¿Te sentís feliz? Si la persona trabaja en algo que no le gusta, no le hace feliz y no gana dinero, muy probablemente es porque lo que está haciendo es reparando algo del clan y no está siendo leal a lo que esa persona quiere. Pero le ganaron la lealtad, le ganó esta otra parte de la necesidad de cumplir con lo que el clan manda y trabaja en algo que no. Cuando la persona trabaja por cumplir las expectativas del clan y no sus propios deseos, el dinero no fluye. Tus padres fueron prósperos o son prósperos y tus abuelos, porque yo como lealtad, yo no los puedo superar. Si la familia es pobre y yo tengo dinero, podría ser que yo me sienta que no soy parte del clan. O puede ser que entonces me siento tan culpable que cargo con todo mundo en el clan. Entonces, asumo las responsabilidades de mis papás, asumo las responsabilidades de mis hermanos, de mis sobrinos y demás familiares. Buenas noches. Me gustaría saber, una vez que tenés identificado, digamos, como cuáles son las lealtades, por así decirlo, transicionales, ¿cómo podés curarlas? O sea, ya una vez que estás consciente de que existe X, Y, Z, ¿qué hacemos? Gracias. Mira, el darte cuenta, el caer en cuenta, es súper interesante porque es donde se libera la mayor parte de la energía. Es como un ¡puc! Que siente uno, ¿no? Donde vos decís, te cayó el 4, ¿verdad? ¡Pum! Mira, claro, lo que está pasando es que yo hago esto porque taca, taca, taca. En el momento que vos lo ves, se libera mucho. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Bueno, no es que simplemente vas a tomar conciencia y después vas a volver a seguir haciendo lo mismo. Tenés que hacer un trabajo de sobreponerte a eso y entender, bueno, y yo me doy cuenta que es un argumento sin fundamento, que en realidad no hay ningún problema, que lo que se me están disparando son mis programas. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a trabajar sobre eso. Ahora, no siempre es tan fácil darse cuenta y cuando no nos podemos dar cuenta, o sea, podemos darnos cuenta que tenemos el problema. No encontramos el origen, pues entonces ahí tenemos que hacer el proceso de la terapia. Para eso están. Pero muchas cosas las podemos ir entendiendo a través de este tipo de información. El alma viene a aprender el equilibrio en todo. Por eso la ley de la compensación, siempre. Porque lo que busca el alma es el equilibrio. Y no es tan fácil. Ser justos en forma equilibrada no es fácil, ¿no? Entonces, lo que soluciona es tener una actitud equilibrada. Algunas cosas te vas a poder dar cuenta vos, o que tenés el bloqueo y entender, no, esto definitivamente esto es porque mi papá siempre me decía que tal cosa y de verdad, o mi mamá, o mi abuela, la persona que me crió, o mi maestra en la escuela. Pero habrá otras que uno no se da cuenta hasta que hace las terapias, hasta que hace el proceso, ¿no? Porque están mucho, mucho más escondidas. Y una vez que uno se da cuenta de eso, uno dice, ah, ¿cómo nunca me había dado cuenta de eso, verdad? ¿Cómo no me enteré antes? Pues es que no es tan fácil tampoco. Ya. Aquí vienen entonces algunas recomendaciones que me parecieron pues atinadas. Analizar tus creencias, ponerte a pensar honestamente qué sentís respecto al dinero. Pensate que sos una persona muy adinerada. ¿Cómo te sentirías? ¿Te generaría culpa? ¿Te generaría miedo perder esa plata?
te generaría sentirte más bien como que todo el mundo se te va a arrimar por la plata que tenés y no porque te quieran a vos. O sea, vas a pensar que el que se te arrima es porque tiene interés. No sé. Y cuando tenés esas creencias, cuando ya te das cuenta de esas sensaciones, algo importante es meter en una gaveta la mente, porque la mente nos lleva por el camino consciente y el camino consciente no nos resuelve. Siempre vamos a tener que apagar esta mona loca y empezar a analizar qué sentimos, qué sensación en mi cuerpo me da pensar tener dinero, qué sensación en mi cuerpo me da pensar que me pegué el gordo navideño y de la noche a la mañana tengo miles de millones de colones en la cuenta. Pero entonces, bueno, pensar en tus creencias, imagínate escenarios y cómo te haces sentir en el cuerpo, porque la emoción es la que da la información. Acuérdate que la parte emocional está en todo nuestro cuerpo, toda esa información está ahí. Y lo vas a comparar con los programas familiares. Bueno, ¿qué me decían respecto a esto? ¿Qué me decía mi mamá? ¿Qué decía mi abuela? ¿Qué de la familia? ¿Quiénes son exitosos y quién no es exitoso? ¿Quiénes tienen casa propia? ¿Quién no tiene casa propia? ¿Por qué no tiene casa propia? ¿Cuál es el programa que tiene? Todos esos programas están ahí. Y también muy importante analizar las frases y las bromas. Muchas veces, de broma en broma, la verdad asoma. Entonces, la persona llega y hace bromas que dicen en realidad cosas que demuestran lo que la persona está pensando o está sintiendo. Y si la persona es de decir, no tengo plata, estoy limpia como la tabla del dulce, ese tipo de frases están generando una vibración en tu energía y eso es lo que va a atraer. Entonces, por eso para mí era tan importante la primera parte de la charla que entendiéramos que la energía, la vibración es fundamental, porque todo esto que les he explicado de los programas que hay es lo que genera en nosotros la vibración. El diezmo es el 10% de nuestros ingresos. Para las que aquí me voy a disculpar con las asistentes que todavía no han llevado esta información, pero sí se la quiero dar a las personas que han tomado ya antes las charlas. Recuerden que este es el árbol de la vida, esto representa nuestra alma, las dimensiones del alma. Arriba de esta, de Keter, está la fuente, Dios, el universo, como le quieren llamar, donde nosotros estamos conectados. De ahí va bajando, de esta forma va bajando la luz hasta llegar a Malhut, que es donde estamos nosotros en este plano. Cada vez, en cada céfira de estas o bolita de estas, cada dimensión, va, digamos, va disminuyendo la cantidad de luz y va empezando a hacerse como más densa la energía, hasta que llega aquí donde aquí no hay energía, no hay luz, solo es materia. Entonces, si vemos, son 10 bolitas, en una de 10, es donde no hay energía. Entonces, el otro día estaba escuchando una charla que decía, cuando nosotros de lo que recibimos cogemos la 10ª parte y la damos, lo que estamos haciendo es quitando esa parte que no tiene luz y quedándonos con todo lo que tiene luz. Pero cuando nosotros compartimos, les compartí la imagen, ¿sí la pudieron ver? Sí. Sí, Pero cuando sí. nosotros compartimos ese 10%, en el momento que, mientras es nuestro, no tiene luz, porque corresponde a la porción que no tiene luz, cuando yo lo entrego, entonces recuerden que, recuerden, ya lo hemos dicho antes, el dinero tiene luz cuando se mueve, cuando está en movimiento. Entonces, en el momento en que yo lo entrego, esa luz se genera y atrae más luz. Entonces, una manera muy eh, segura de garantizarnos ingresos es dar el diezmo, el 10%.
Si no lo podemos dar, mi maestro decía, si no lo pueden dar, bueno, al menos empiecen con algo. Entonces, dar el diezmo es de las cosas que generan mucha prosperidad. Y no darlo con enojo, no darlo de mala gana, es que siempre hay que darlo con alegría, porque realmente saber que es un beneficio para nosotros. El dinero tiene que estar en movimiento. El dinero estancado no hace nada, no tiene energía. Entonces, la esencia del dinero es agradecerlo, apreciarlo y compartirlo. No se puede ser descuidado con él porque es semilla para perderlo. Entonces, cuando nosotros tenemos dinero, no es que lo vamos a despilfarrar y tirar así a lo loco. El dinero, mi maestro tenía una frase que decía, el dinero es como las mujeres, si no se le ama, se van. Entonces, él decía, no es amar así como que la gente agarra el dinero y lo huele y se lo pasa así. No, es entender que el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es un instrumento. Yo lo puedo utilizar, siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Lo puedo utilizar para ayudar a una persona en necesidad, lo puedo utilizar para ir y comprarle a un chiquito una droga y meterlo en drogas. Es el mismo billete. Lo cambia la conciencia detrás de ese dinero. Entonces, cuando yo tengo el dinero, yo tengo que ser responsable porque a mí el universo me está dando un recurso y ese recurso se debe dar con responsabilidad, se debe manejar responsablemente, sin culpa, sin pensar en carencias, sin egoísmos. Es luz y la luz es infinita y la luz se puede compartir. Entonces, eso es importante para tener en cuenta. Si ustedes tienen la posibilidad de ser prósperos, compartan. Y siempre hay que agradecer por el sustento. Y la clave es esta palabra, sustento. El sustento, muchas personas lo toman como comida nada más. Y en realidad sustento es todo lo que Dios nos da mientras estamos en este plano, empezando por la vida y de ahí en todo lo demás. Entonces, cuando yo doy gracias por el sustento, estoy dando gracias por la comida, por la casa, por la salud, por todo lo que tenemos. Y siempre el dar gracias por sustento está abarcando todo, no solo la comida, que yo al menos era un concepto que yo tenía que para mi sustento era solo lo que era el pipirín, no, es todo, es todo lo que nos da el universo, lo que Dios nos da para vivir acá. Importante dar con luz lo que ofrecemos. Cuando ustedes den una donación a quien sea, ni con lástima, ni desde el orgullo, ni desde el enojo. Y les voy a explicar por qué. Los maestros cabalistas dicen que cuando nosotros le damos a una persona pobre, esa persona, esa alma que encarnó como una persona pobre, nos está dando a nosotros la posibilidad de ser generosos. Imagínense que todos fuéramos millonarios. No tenemos a quién darle. ¿Cómo voy a generar yo esta prosperidad, este buen karma, si quiero más? Entonces, cuando nosotros vemos una persona en necesidad, por ejemplo, en la calle, no hay que ponerse a juzgar, ay, no, es que si le doy estos 100 pesos a ir a comprar droga, bueno, yo creo que ni con 100 pesos no le alcanza. O sea, es una persona que tiene hambre y necesidades como cualquier otra. Y es una persona, es un alma que encarnó en esa condición tan difícil, es un alma muy avanzada para poder vivir en esa condición así, pienso yo. Entonces, su necesidad me permite a mí ejercer la generosidad. Entonces, yo desde la humildad le voy a dar las gracias porque me permite ser generosa, porque al darle yo a esa persona, estoy generando buen karma para mí. No es al revés, no es que yo soy la buena que llego y le doy la plata a la persona. La persona me está permitiendo ejercer la generosidad y eso me va a generar buen karma. Entonces, no se lo voy a dar desde el orgullo, ni voy a decir, ay, pobrecito, se está mojando, porque si yo digo eso, mi energía le está reforzando que se siga mojando. Ay, pobrecito, tiene hambre.
mi energía va a seguir reforzando eso. Entonces siempre te pide, el maestro que les enseñé al principio, él dice, cuando yo entrego, pido que la luz se manifieste en tu vida, que la luz se manifieste en tu vida. Eso es lo que hay que decir. Y evitar en lo posible el orgullo, pesadas, el enojo, darlo con humildad y con agradecimiento. No quedarse esperando, ay, que es que viejo más malcriado, ni siquiera me dijo las gracias. No, ¿ok? La deuda, yo me endeudo porque yo lo que estoy sintiendo es que a mí me quedaron debiendo. Me quedaron debiendo amor, me quedaron debiendo protección. Entonces, el dinero está muy relacionado con los papás. El dinero está relacionado con el éxito con papá, el reconocimiento es papá. Papá me da el apellido, me reconoce si soy hija o no. Y la abundancia me la da mamá. Yo siento que algo me faltó, que me quedaron debiendo amor, que me quedaron debiendo cuidado, que me quedaron debiendo protección. Eso genera en mí un programa de deuda, porque yo creo que me deben. Y entonces donde yo me quedo enganchada en ese pensamiento de deuda, ¿se acuerdan que entonces la energía va a venir y va a confirmar lo que yo estoy pensando? Y yo voy a traer deuda. Yo tengo que entender que yo escogí los padres que escogí para la encarnación, lo que necesito aprender. Me dieron lo que para ellos fue posible desde su nivel de conciencia, desde su conocimiento. Y como dice Bergelinger, a todo hay que decirle que sí, porque no podemos cambiar el pasado. Así fue. Cuando yo me quedo enganchada pensando en el pasado, lo que yo quería recibir, no recibí. Entonces yo no estoy aquí ahora. Yo no estoy conectada con mi energía, yo estoy con mi energía en otro lugar. Acuérdense, cuando yo estoy de víctima, me siento víctima porque no me dieron. Yo no estoy ocupando mi lugar, yo estoy entregando mi poder. Yo siempre les digo, a una persona le pueden robar el carro, le pueden robar el teléfono, le pueden robar la billetera, pero a nadie le pueden robar el poder se entrega. Cuando ustedes creen que esa persona puede más que ustedes le entregan el poder a esa persona. Sentirse víctima es darle el poder a esa persona. Entonces, si yo entiendo que así fue, que no lo puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar la manera en que yo recibo eso, en que yo lo entiendo ahora, que ellos tampoco lo recibieron, que ellos vienen de una cultura diferente, tal vez vivieron tal vez guerras, hambrunas, cosas muy fuertes, que no aprendieron a dar amor, no aprendieron esa parte afectiva, ¿cómo me la van a poder dar a mí? Bueno, pues entonces yo como adulta soy responsable de mi vida y yo como adulta simplemente consigo lo que yo quiero, lo que me gustaría tener. Pero ellos me dieron lo que pudieron, hicieron lo que pudieron. Y lo único que tenían que darme era la vida. De ahí en adelante todo es ganancia. Entonces, si tenemos deudas, vamos a irnos a analizar nuestra situación con nuestros papás o quién sentimos que nos quedó debiendo. ¿Dónde sentimos eso? Dice aquí, el pensamiento de deuda involucra un pensamiento de carencia. Van juntos. Dice, solo se puede ser disuelto por la reconciliación con aquello de lo que te separaste. Se requiere amor para cancelar las deudas. Entonces, era algo que quería, así como muy rápidamente, porque pienso que es muy importante en cuanto al tema del dinero, el tema de las deudas. Hasta aquí quedaríamos con lo que les traía hoy preparado. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Doña Olga, yo quería consultar algo. Por ejemplo, yo no tengo deudas, pero sí tengo un crédito hipotecario y un crédito prendario. Para mí es un medio, ¿verdad? O sea, si yo no me disciplino,
Y si no cumplo ese objetivo, es que es un objetivo a largo plazo. ¿Ahí hay algún inconveniente o simplemente es un medio? Si no te genera un conflicto, no hay problema. O sea, el problema es cuando las deudas están ahogando a la persona. Si la No, persona, gracias a... Perdón. si la persona tiene una salud financiera, entonces donde no hay conflicto, no tocamos nada. Porque hasta, o sea, a uno dentro de la parte de las finanzas le enseñan que Ujú. hasta es inteligente llegar a un nivel de apalancamiento y tener cierto nivel de deuda. Bueno, está Ujú. bien, si lo puedes manejar, si lo estás pudiendo pagar, no hay conflicto, nada se toca. Ah, El no, no tema es tengo donde la conflicto. persona se siente atrapada, se siente Ok. como en aquel jueguillo que había antes de que la culebrilla se encontraba con la cola. Recuerden que ya no se podía jugar más porque quedaba la culebrilla atrapada cuando nos sentimos así. Lo que Sí, nosotros, muchísimas gracias. con gusto, Meli, siempre vamos a trabajar donde hay conflicto. Si no hay conflicto, puede ser que yo vaya al árbol y me encuentre, vea ciertas cosas, pero la persona a mí no me ha dicho que tenga conflicto con eso, entonces yo me quedo callada, no entro ahí. Por eso siempre que vamos a trabajar en esto, yo les digo, bueno, dígame, ¿qué quiere trabajar? Los que han venido a consulta saben que yo pregunto, ¿qué quieren trabajar? Porque yo puedo ver otras cosas, pero a mí me interesa lo que la persona siente la urgencia de resolver. Eso es sobre lo que vamos a trabajar. Porque tal vez yo vea, digo, "Mira, tiene problemas en tal cosa o tal otra, y la persona no lo vea como un problema. Entonces, todavía no lo puede ver o no quiere verlo. Bueno, todavía no vamos a entrar por ahí. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? ¿Les quedó claro? Sí. Bueno, entonces, Sí. para mí es muy importante que esos conceptos los vayamos entendiendo y los vayamos repasando. Porque hoy lo vimos enfocado al dinero, pero lo podemos enfocar a la salud. Em, Hay un tema por ahí que tengo con alguien en que materializó lo que no quería en o sea, con unas posibilidades mínimas y lo materializó, lo que no quería. Bueno, algo importante, uno lo materializa, uno puede materializar lo contrario, pero tengo que aprender cómo se maneja. Lo que pasa es que el miedo es una energía tan fuerte. Los cabalistas dicen, solo hay dos energías, el amor y el miedo, y a partir de ahí se generan todas las demás. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el miedo, es tanta la fuerza que tiene que logramos materializarlo. Es pensamiento, tengo miedo de que pase, tengo miedo de que pase, tengo miedo de que pase, y tengo la panza revuelta porque estoy sintiendo la emoción. Y entonces lo materializamos. Pero funciona para la salud, funciona para las parejas, para los negocios, para todo, es la energía. Yo lo que quiero es que entendamos que la energía está ahí. Nosotros somos los que ponemos la conciencia y la conciencia es la que dirige hacia dónde va esa energía. Entonces, a veces no entendemos por qué, según nosotros, tenemos la conciencia dirigida en un punto y nos sale el tiro chueco. Bueno, porque adentro hay bloqueos que no están dejando que el tiro vaya directo. Esos son los que tenemos que encontrar. Ok, pero así como lo aplicamos para el dinero, lo podemos aplicar para cualquier otro aspecto. Y los que tienen hijos le pueden ir transmitiendo esta información que va a ser maravilloso que lo puedan manejar. Bueno, a ver si le hacen caso, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra, ese es otro tema, pero bueno, por lo menos queda ahí sembrada la información. Vieras que Trabajar, me... sí, Hola. sí, sí, Flor, dale. Em, Vieras que me encantó mucho eso que usted acaba de comentar, que dice que son dos energías muy fuertes, el amor y el miedo, porque hay una de mis hermanas que manifiesta mucho las cosas negativas, digamos. Y entonces yo pensaba que era que ella tenía mucha energía. Digo yo, si de pronto cogiera eso y lo pone en positivo, puede manifestar muchas cosas, porque yo creía de pronto que era que tenía mucha energía, como que tiene más energía que yo, digamos. Pensaba yo, uy, no, o sea, a mí me cuesta mucho, o me he ido como disciplinando y manifestar cosas pequeñas, como ir en el ejercicio, ¿verdad? Pero ella ha logrado manifestar muchas cosas muy grandes, pero claro, en feo y negativo, ¿verdad? Porque es muy intenso. Entonces me encantó mucho eso
que usted dice que son dos energías muy fuertes, el amor y el miedo, claro, porque ella lo canaliza todo desde el miedo, digamos, entonces por eso logra materializar tan fácilmente todo lo feo, digamos, Claro, y me porque encantó mucho. nosotros estamos entrenados al miedo y a pensar mal y a que todo va a salir mal. Y el desmerecimiento, el sentir que yo no merezco, que yo no merezco tener dinero, que yo no merezco una pareja que me quiera, que yo no merezco que vivir bien en una casa bonita o tener un carro nuevo, tener un buen trabajo donde yo sea feliz. Es increíble lo que uno se rucha al piso. Y Ujú, uno no se da cuenta, pero en los comentarios que uno hace, en las frases que uno dice, eh, el merecimiento es fundamental. Es ujú. fundamental. ¿Por qué? Porque si yo creo que yo lo merezco, empiezo a vibrar en esa frecuencia. Y eso es lo que voy a traer. Dios me los bendiga, me los proteja. Y muchas gracias por acompañarme como siempre. Que estén muy